El Cristo identificado de todos los tiempos 64-06-17 predicado el miércoles 17 de junio de 1964 en el Auditorio Municipal de Topeka, Kansas, 1 hora y 15 minutos. 1. Traigo algunas escrituras aquí, a las que quiero referirme esta noche. Estaba pensando en el tema de para qué estamos aquí. Quiero leer una porción de las escrituras, que creo que todas, en cada reunión se debe leer la palabra de Dios, porque, sé que Él podría reunirse con nosotros sin leer la palabra, pero me da mucho miedo cometer un error. Así que si leo su palabra, sé que no hay error. Así que leo su palabra. Entonces sé que algo saldrá de la reunión gracias a la lectura de su palabra. 2. Y por lo tanto, basando nuestro pensamiento en la escritura que leeremos. Un lugar se encuentra en San Juan, capítulo 10, comenzando con el versículo 32 y 39 inclusive. Luego, en el conocido texto antiguo de Hebreos 13, 8. Ahora bien, en San Juan, capítulo 10, comenzando con el versículo 32, leemos esto. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedreáis? Los judíos le respondieron, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. ¿Y por qué, tú, siendo hombre, te haces Dios? Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: ¿sois dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y las escrituras no pueden ser quebrantadas. Decís de aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo. Blasfemas, porque dije: ¿soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que sepan y crean que el Padre está en mí y yo en él. Por eso, de nuevo procuraron prenderle, pero se les escapó de las manos. Y en Hebreos, capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan 10, 32, Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Juan 10, 33, los judíos le respondieron, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10, 34, Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley. Yo dije: dioses sois. Juan 10, 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10, 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Juan 10, 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10, 38, mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Juan 10, 39, entonces procuraron otra vez prenderle, pero él se les escapó de las manos. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 3. Oremos. Padre Celestial, santifica esta noche al mensajero del mensaje, Señor, y al oyente de la palabra, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 4. Ahora, al abordar este texto, un breve texto formal para la primera noche, para familiarizarnos, quiero abordar el texto: el Cristo identificado de todos los tiempos. El libro de Hebreos nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y leemos en la Biblia que los judíos lo cuestionaban. Encontramos que los griegos lo cuestionaban. Era una pregunta constante, debido a las diferentes interpretaciones que muchas personas tienen de él. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Nadie ha oído hablar de él sin anhelar verlo. Estoy seguro de que si pudiera preguntar esta noche cuántos de ustedes quisieran ver a Jesús, todas las manos se levantarían. No hay nadie que haya oído hablar de él sin anhelar verlo. Hay algo incluso en su nombre que nos encanta. Hay algo que nos conmueve el corazón, solo escuchar ese nombre Jesús. Porque en ese nombre tenemos perdón de pecados, tenemos nuestra redención. Porque toda la familia en el cielo llevará ese nombre, y así nosotros, Dios tomando este nombre humano para ser puesto sobre sí mismo cuando se manifestó en la carne. ¡Qué nombre tan maravilloso! Ahora, pensamos en él como algo tan grande, y a lo largo de los siglos todos los hombres han clamado por ver a Dios. Ahora bien, lo problemático es que, desde la época de Job, creo que Job es considerado uno de los libros más antiguos de la Biblia. Fue escrito en la época de Moisés, quien escribió los primeros 4 libros. Creemos que Job exclamó una vez: si tan solo pudiera verlo. Si supiera dónde ir a su casa, me gustaría, en otras palabras, llamar a su puerta.
Todos sabemos que venimos de algún lugar. Estamos tras una cortina que, algo en nosotros busca algo que, sabemos que venimos de algún lugar. No podemos ser como somos sin algo detrás que nos forje. Mi reloj simplemente no pudo haber existido. Cualquiera en su sano juicio sabría que ese reloj, joyas, cronometraje, regulaciones, resortes y manecillas, simplemente no pudo haber existido. Es imposible que suceda. Observa el resto de la creación, cómo está organizada. Sabemos que no pudo haber sucedido. ¿Cuánto más grande es un hombre que el reloj? El hombre diseñó el reloj, lo cronometró y lo armó. Entonces, si es imposible que ese reloj existiera, simplemente ocurriera, ¿cuánto más grande es que tú y yo estuviéramos aquí por casualidad? Tiene que haber un creador detrás de nosotros. Si observamos su gran creación, cómo se mueve y cómo él vive en ella, observamos la hoja, cómo cuelga una hoja de un árbol. Y a mediados de agosto, sin heladas ni nada, la vida la abandona y desciende a la raíz. La hoja se cae y cae directamente sobre la tierra. Ahora bien, ¿qué ocurre? Hay una inteligencia que le habla. El árbol no tiene inteligencia propia. Así que la vida desciende a la raíz del árbol para protegerse del frío. Si se quedara allí, moriría, el invierno la mataría. 9. Ahora bien, ¿qué hace la hoja? Se queda en el suelo y se pudre. ¿Qué hace la vida mientras está en la raíz? Absorbe la sustancia de esa hoja muerta, el calcio y todo lo que entra en ella, y resurge en la primavera, y regresa a su lugar, trayendo otra hoja. Es un testimonio. Muerte, sepultura y resurrección. El sol sale por la mañana, como un bebé recién nacido. A las 8 o 9 está en la escuela. A las 10, ha salido de la escuela. A las 12, está en su mediana edad, y luego comienza a morir. Muere de nuevo y se hunde en el oeste. ¿Eso es todo? Resurge a la mañana siguiente para dar testimonio de vida, muerte, sepultura y resurrección. Todo, Dios vive en su creación. Él hace eso, y lo ha hecho a través de los siglos. 10. Ahora, la única manera de saber si Dios aún vive, podemos verlo en su creación, pero ¿cómo se manifestó Dios a la gente que? Alguien dice, bueno, ¿dónde está Dios? Hablas tanto de él. En África, en los campos misioneros entre los africanos, usan la palabra Amoyá, que significa una fuerza invisible como el viento. Tu Dios, dice, el Dios invisible, es como el viento. Es un poder, pero no lo vemos. Bueno, creo que podemos verlo, porque encontramos en el capítulo 12 de San Juan que algunos griegos vinieron a ver a Jesús. Dijeron, señores, queremos ver a Jesús, y uno de sus discípulos los llevó ante él. Y Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si en aquellos días pudo ser llevado a la presencia de uno de sus discípulos, ¿por qué no podemos nosotros, sus discípulos, esta noche llevar a los que buscan a su presencia, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? La Biblia lo dice. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan 12:21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 11. Ahora, sé que esto suena imprudente, pero si nos tienen paciencia unos minutos, creo que yo, con la ayuda de Dios con su palabra, y de acuerdo a su palabra, puedo traerlo aquí mismo ante ustedes. Y luego eso, qué consuelo. Para eso estamos aquí. Nosotros los cristianos estamos aquí para encontrar consuelo, para venir a la presencia del Dios que conocemos que, puede resucitarnos como lo hace con la hoja, que puede traernos de vuelta. ¿Es solo un mito? ¿Son solo algunas palabras unidas? ¿Son algunas fábulas judías, o es una verdad? Donde hay tanto error, tiene que haber una verdad en alguna parte. Donde hay un dólar falso, yo digo que hay uno real, hecho de él. Y donde hay tanta suplantación, y tantas cosas que vemos hoy, tiene que haber un Dios genuino en alguna parte. 12. Ahora bien, si no le servimos, dejémoslo de hacer y sirvámosle. Porque, después de todo, ¿de qué sirve nuestra profesión si no tiene fundamento? Y nuestra sinceridad no nos libra de la condenación. Los paganos son sinceros. A veces, la gente bebe ácido carbólico, sincera, pensando que está tomando otra cosa. La sinceridad no lo soluciona. Tiene que haber un camino correcto y uno incorrecto. Creo que la Biblia es correcta. Creo que la palabra de Dios es correcta. Ahora bien, Dios tiene que juzgar al mundo por algo. 13. Ahora bien, cuando era niño, mi familia anterior, no mi padre y mi madre, sino antes, era irlandesa por ambos lados, así que era católica.
Y para mí fue natural volver a la Iglesia Católica. Bueno, mis padres se casaron fuera de la iglesia y no iban. Y luego, cuando llegué a la edad de saber que existía Dios, como muchos de ustedes han leído mi libro, supe que Dios estaba en alguna parte. Pero ahora, la idea es, si Dios va a juzgar al mundo por la iglesia, ¿cuál será? Si va a ser la Iglesia Católica, ¿por cuál Iglesia Católica, la romana, la ortodoxa o cuál, lo juzgará? Si lo va a juzgar por la protestante, ¿será por la metodista, la bautista, la pentecostal, la presbiteriana? ¿Por cuál? Hay demasiada confusión. 14. Alguien diría, bueno, simplemente, claro que sí. No importa mientras seas sincero. El primer libro de la Biblia, lo que causó la muerte, la enfermedad, el dolor y el pecado fue porque una persona descreyó una sola palabra. En el último libro de la Biblia, el mismo Dios, en Apocalipsis 22, dijo, cualquiera que quite una palabra o le añada una, su parte será quitada del libro de la vida. Así que ese tiene que ser el libro del juicio. Apocalipsis 22, 18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 15. Ahora descubrimos que en el principio, San Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo contemplamos, al unigénito del Padre. Que el Verbo mismo, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Hebreos 13, 8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Él es el mismo, y es el Verbo, ¿cómo se manifestó el Verbo a través de las demás eras? Tendrá que hacerlo de la misma manera hoy, para ser Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso no es más que la verdad. Él es el Verbo. Y como el Verbo se manifestó en todas las demás eras, Dios no cambia. Malaquías 1, o Malaquías 3, 6, dice que no cambia. Soy Dios, no cambio. Malaquías 3, 6, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Juan 1, 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 16. Así que, tal como era en el principio, es hoy. Y fue la palabra para la humanidad en el principio. Dios nunca le dio a la humanidad una iglesia que la respaldara, nunca le dio un credo que la respaldara. Fortaleció al ser humano con su palabra. Cree en esta palabra y vivirás. Es lo mismo hoy, y Cristo es esa palabra. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora bien, lo que fue en otras épocas, tiene que ser el mismo hoy, si permanece igual ayer, hoy y por los siglos. Lo cual creo que expliqué a fondo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él es la palabra. Juan 1, 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 10, 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 17. Ahora bien, Jesús dijo que las escrituras no podían ser quebrantadas, que las escrituras eran verdaderas. Y la escritura dice en San Juan 1 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo carne en su Hijo, Jesucristo, y habitó entre nosotros. En San Juan 10, 35, Jesús llamó profetas a aquellos a quienes vino, es decir, el Verbo, en el principio. Jesús dijo aquí, vuestra propia ley os enseña que aquellos a quienes vino el Verbo de Dios. Y el Verbo de Dios vino a los profetas. Ahora bien, Hebreos, capítulo 1, dice que dijo, Dios, en diversas ocasiones, es decir, en tiempos antiguos, de diversas maneras, habló a los padres por medio de los profetas. En este último día, por medio de su Hijo, Jesucristo.
Juan 10:35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. 18. Ahora, fíjense, Dios, Jesús dijo que aquellos a quienes vino la palabra eran llamados dioses, es decir, profetas. Ahora bien, no el hombre mismo era Dios. No más que el cuerpo de Jesucristo. Él era un hombre, y Dios estaba velado tras él. Dios siempre se ha ocultado del público y se ha revelado a quienes creen en él. Dios, el domingo pasado en el tabernáculo prediqué sobre el Dios develado. Dios siempre se ha ocultado tras algo, para que la gente del mundo exterior no supiera nada de él. Pero se revela a sus hijos y a quienes están dispuestos a entrar tras ese velo. Juan 10:35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. En el Antiguo Testamento, Dios estaba oculto bajo pieles de tejón. Él estaba en la gloria de la Shekinah. Estaban tras las pieles de tejón. Antes de estar tras las pieles de tejón, la palabra estaba en Moisés, el profeta. Subió al monte, se encontró con la columna de fuego, y le fue hablada. Bajó e hizo las señales del profeta, sacó a los hijos de Israel de Egipto y lo llevó a este monte. Y entonces Dios descendió e identificó a Moisés, llevándolo a esa columna de fuego y cubriéndolo con un velo. Nadie más podía ir. Ninguna persona. Intentar imitar eso no podía hacerlo. Morían. Un solo hombre entró por detrás, aquí, en la columna de fuego, en la gloria de Dios y en la gloria de la Shekinah. Y cuando pronunció esa palabra para esa era, resplandecía tanto con la gloria de Dios que tuvo que cubrirse el rostro. El pueblo no podía mirarlo con firmeza. Y ese era el velo natural. ¿Qué ocurre cuando un hombre atraviesa ese velo y entra en la gloria de la Shekinah? El mundo lo llama fanático. No ven lo que está mal. Pero detrás de eso no hay belleza en él. Puede que no pronuncie bien sus palabras. Puede que no vista bien. Puede que no vista con ropas clericales. Puede que ella no se vista como ellos creen que debería. Puede ser. Pero vean, dentro, detrás de esa piel de tejón, detrás de esa piel humana, está la gloria de la Shekinah. Allí está el poder. Allí está la palabra. Allí está el pan de la proposición y la gloria de la Shekinah, que es la luz, que produce la luz que madura el grano. Ustedes, los de Kansas, lo saben por sus cosechas de trigo. Sin ese sol no habrá luz. 21. Y hasta que te pongas tras esa piel de tejón, hasta que te deshagas de tu vieja piel, tus viejos pensamientos, tus viejos credos, y entres en la presencia de Dios, entonces la palabra se convierte en una realidad viva para ti. Entonces despiertas a la gloria de la Shekinah. Entonces la Biblia se convierte en un libro nuevo. Entonces Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vives en su presencia, comiendo el pan de la proposición que solo se provee ese día para los creyentes, solo para los sacerdotes. Y nosotros somos sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo peculiar que ofrece sacrificios espirituales a Dios. Pero debes entrar tras el velo para ver al Dios revelado. Y Dios se revela. Es su palabra manifestada. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hoy en día, mucha gente dice: bueno, nosotros, como fulano, lo creemos así. Otro grupo dice: nosotros, como fulano, lo creemos así. Hay muchísimas interpretaciones. Dios no necesita intérprete. Él interpreta su propia palabra. La Biblia dice: no es de interpretación privada. Dios se revela. En el principio dijo: sea la luz, y fue la luz. Eso no necesita interpretación. Dios dijo: una virgen concebirá. Y así fue. Eso no necesita interpretación. Dios dijo que en los últimos días derramaría su espíritu sobre toda carne, y así fue. Eso no necesita interpretación. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Sigue siendo la palabra. La palabra es Dios. Dios, en cada época, ha dedicado gran parte de su palabra, y observen lo que hizo. Envió un profeta. Y la palabra del Señor llega al profeta. El profeta la revela a la audiencia, y la audiencia la cree. Y entonces ese es Dios en acción, Dios obrando por su espíritu.
24 Ahora, encontramos que él se identificó como el Hijo del Hombre aquí. Para cumplir, ahora bien, cuando vino a la tierra, recuerden que se identificó públicamente, externamente. Se identificó como el Hijo del Hombre. Vino con los nombres de 3 hijos. Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. Ahora bien, un Hijo del Hombre es un profeta. Incluso Jehová mismo, al llamar a Ezequiel, dijo, Hijo del Hombre. Jehová, hablándole a un hombre, profeta, lo llamó Hijo del Hombre. Y Jesús se identificó como Hijo del Hombre, porque las Escrituras no se pueden quebrantar. En Deuteronomio 18:15, Moisés dijo, después de que los hijos de Israel dijeron, no dejen que Dios hable más. Queremos que Moisés nos hable, él dijo, no les hablaré más así, sino que les enviaré un profeta. En Deuteronomio 18:15, dijo, el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Y para que esa escritura no se pueda quebrantar, él tuvo que venir como Hijo del Hombre. Eso era para su época cuando estuvo aquí en la tierra. Deuteronomio 18:15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, Deuteronomio 18:16 Conforme a todas las cosas que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vuelva yo a ver este gran fuego, para que no muera. Juan 10:35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. 25 Luego, cuando murió, resucitó, ascendió y envió de vuelta al Espíritu Santo, ese era el Hijo de Dios. Dios es Espíritu, y a lo largo de la era de la Iglesia ha sido Hijo de Dios. Y luego, en el milenio, es el Hijo de David, sentado en el trono, gobernando. Él ha ascendido. El que venza se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Ahora está sentado en el trono del Padre. Pero en el milenio, se sienta en su propio trono porque es el Hijo de David. Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David, es perfecto. Apocalipsis 3:21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. 26 Ahora descubrimos que él tenía que venir como profeta, la inmutabilidad de su palabra. Dios no cambia. Dios no cambia, porque él era el profeta que estaba en José. Él era el profeta. Él era Dios en José. Él era Dios en David. 27 Observen a José, quien retrató la vida de Cristo casi a la perfección. Pero cometió un error al mostrar que no era él. Los hombres cometen errores. Vean, le dijo a Faraón, le dijo a su padre, que era un profeta, Jacob, le dijo, dile a Faraón que somos pastores, porque un pastor es abominación para un egipcio. Pero el padre, el espíritu no se lo permitió. Dijo, tus siervos son pastores. Así que ven a José cometiendo un error. David, un gran hombre, cometió un error. Un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, tomó a Betsabé, pensando que podía ocultárselo al mismo Dios al que había servido toda su vida. Pero Dios lo expuso por medio de Natán, el profeta. Génesis 46:34 Y diréis, el comercio de tus siervos ha sido sobreganado desde nuestra juventud hasta ahora, así nosotros como nuestros padres, para que habitéis en la tierra de Gosén. Porque abominación es para los egipcios todo pastor de ovejas. 1 Samuel 13:14 Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado como príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. 2 Samuel 11:4 Y David envió mensajeros, y la tomó. Y ella vino a él, y él durmió con ella. Y ella fue purificada de su inmundicia, y volvió a su casa. 28 Pero, sin embargo, miren a David cuando salía, exiliado de su pueblo, un rey rechazado. Su propia hija había sido violada por su hermano, y sus hermanos lo habían asesinado. Y allí estaba. Absalón se había alzado y había separado al ejército, provocando una revolución. David, su propio padre, fue excomulgado, llevado, rechazado por su pueblo. Saliendo de la ciudad, un hombrecillo lisiado, arrastrándose, burlándose de él, escupiéndole. Ese guardia sacó su espada y dijo, ¿dejaré que la cabeza de ese perro se quede sobre él, escupiendo a mi rey? David respondió, déjenlo en paz. Dios le ordenó que lo hiciera. Sin duda, David no sabía lo que hacía. Subió al mismo monte de los olivos y miró hacia abajo llorando, un rey rechazado, donde unos cientos de años después, Jesucristo se sentó en el mismo monte, el hijo de David, llorando como un rey rechazado, y también le escupieron.
1 Samuel 16, 5, y él dijo: en paz. Vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificó a Isaí y a sus hijos, y los llamó al sacrificio. 1 Samuel 16, 6, y cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo: ciertamente el ungido de Jehová está delante de él. 1 Samuel 16, 7, pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16, 8. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y él dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. 1 Samuel 16, 9. Entonces Isaí hizo pasar a Sama, y dijo: el Señor tampoco ha elegido a este. 1 Samuel 16, 10. De nuevo, Jesé hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Y Samuel le dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a estos. 1 Samuel 16, 11. Y Samuel le dijo a Isaí: ¿están aquí todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, y mira, él pastorea las ovejas. Y Samuel le dijo a Isaí: envía a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. 2 Samuel 15, 30. Y subió David la cuesta del monte de los olivos, y subía llorando, pues tenía la cabeza cubierta, y los pies descalzos. Y todo el pueblo que con él estaba, cada uno se cubrió la cabeza, y subieron llorando. 29 Verán, todo esto simplemente representaba a Cristo. Él era parte de, Dios no cambia, su naturaleza no cambia. Su carácter no cambia. Sigue siendo la palabra. Y Malaquías 3, 6 lo prueba. Simplemente cambia de forma para cada era. A cada era le ha asignado una parte de la palabra, la cual se profetizó que sucedería en ciertos días. Pues bien, a medida que esa era llega, Dios simplemente se mueve en otra forma. Es Dios todo el tiempo. La palabra hecha carne y que habitó entre nosotros. Malaquías 3, 6. Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahora, en Hebreos 4, 12, descubrimos que Jesús fue perfectamente identificado por sus obras y lo que hizo, porque Hebreos 4, 12 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. También discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así fue como Abraham, cuando este hombre lo encontró con polvo en sus ropas, y descubrimos que, al ver a este hombre, Abraham lo llamó aparte. 2 de ellos fueron a Sodoma, una imagen muy hermosa de la época que vivimos, cuando encontramos a un Billy Graham moderno, y a ellos, en Sodoma, sacándolos. Génesis 19, 1. Y vinieron 2 ángeles a Sodoma a la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y cuando Lot los vio, se levantó a recibirlos, y se inclinó rostro en tierra. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 31. Miren a los elegidos por la Iglesia, la verdadera descendencia de Abraham. Lot era sobrino. Pero Abraham, este hombre nunca descendió, el que habló con Abraham. Y mientras hablaba con Abraham, dijo: Abraham. Recuerden, su nombre era Abraham unos días antes, y su esposa era Sarai, no Sara. Y le preguntó: Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Dijo: está en la tienda detrás de ti. Dijo: te visitaré según el tiempo de la vida. Y Sara, en su corazón, se rió un poco al respecto. Y el hombre, de espaldas a la tienda que la Biblia menciona, preguntó: ¿por qué se rió Sara? En la tienda detrás de él. Y Abraham llamó a ese hombre Elohim. Elohim es el ser autoexistente. Génesis 18, 9. Y le preguntaron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: he aquí, en la tienda. Génesis 18, 10. Y él dijo: volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18, 11. Y Abraham y Sara eran viejos y avanzados en días. Y dejó de ser con Sara como suelen ser las mujeres. Génesis 18, 12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? 32. Ahora bien, la palabra inglesa Dios significa cualquier cosa.
Hay que tener cuidado con esas palabras inglesas, porque contienen todo tipo de ideas pervertidas. Un dios, este escritorio podría ser Dios, un árbol podría ser Dios, un hombre podría ser Dios, cualquier cosa Dios. La palabra inglesa Dios significa, pero Elohim significa autoexistente. Solo puede, este escritorio no es autoexistente, un hombre no es autoexistente, el árbol no es autoexistente. Pero Elohim sí lo es. El autoexistente, manifestado en carne, allí de pie comiendo, bebiendo leche de la vaca, comiendo la carne del ternero, comiendo pan y hablando con Abraham. Y Abraham dijo que era Elohim. Génesis 18, 8 y tomó mantequilla y leche, y el becerro que había aderezado, y lo puso delante de ellos. Y estuvo junto a ellos debajo del árbol, y comieron. 33 Y Jesús, en San Lucas 17, dijo. Como fue en los días de Sodoma, así será cuando, el regreso, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. No es el Hijo de Dios ahora. El Hijo del Hombre se manifestará cuando sea revelado, dado a conocer a su iglesia. El Hijo del Hombre se revelará justo antes del Hijo prometido. Abraham había visto a Dios en muchas formas diferentes, en una luz y en visiones. Pero aquí estaba Dios en un hombre, justo antes de que apareciera el Hijo esperado y prometido. Jesús dijo que antes del regreso del Hijo prometido, Elohim se manifestaría en carne, su palabra. Dios. Señores, queremos ver a Jesús. Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Juan 12, 21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. 34 Dios se manifestó de la misma manera en todas las épocas. Siempre se ha ocultado tras la carne humana. Es Dios en ti. Un poco y el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis. Yo estaré con vosotros. Él está incluso en nosotros. Lo estará hasta la consumación, hasta que se revele en una forma que viene del cielo. 35 La palabra de Dios para esta era. ¿Qué prometió para esta era? Si revisas la Biblia y ves lo que promete para esta era, y ves que se cumple, no importa quién lo diga, es correcto, porque es Dios interpretando su propia palabra. Él no necesita que nadie diga, bueno, esos tiempos ya pasaron. No existe la sanidad divina. Eso es fanatismo. Está mal. Cuando Dios dice que lo hará a cierta edad, lo hará. Pero el problema es que nos aferramos a una vieja moda de algo muy antiguo, de alguna gran escuela de antaño, y la perdemos. Por eso no vieron a Jesús cuando vino. Todavía intentaban vivir bajo la ley, cuando la Biblia decía claramente aquí mismo, la leeré. Él dijo, escudriñad las escrituras. En ellas creéis tener la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Si las escrituras no dan testimonio de mí, entonces está mal. Seguramente pudieron haber visto que la Virgen concebiría. Sin duda, él era la respuesta perfecta a las escrituras. Los cristianos lo creemos ahora. Isaías 7, 14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Juan 5, 39 Escudriñad las escrituras. Porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 36 Pero, ¿de qué le habría servido a Moisés venir con el mensaje de Noé? ¿De qué le habría servido a Juan el Bautista venir con el mensaje de Moisés? Mira, no tenemos el mensaje de Sankey ni el de Moody. Tenemos el mensaje de esta hora. No tenemos el mensaje de Lutero ni el de Wesley. Todos estaban bien. Pero este es otro día, esta es otra promesa, esta es otra era de la Iglesia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué asombroso es lo ciega que puede llegar a ser la gente en esta era. Pero tiene que ser así, tibia en esta era. La Biblia dijo que serían vomitados de su boca en esta era de la Iglesia de la Odisea. Pero a todos los que ama, los disciplina y reprende. Él dijo que sería así en esta era de la Iglesia de la Odisea. Hebreos 12, 6 Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Apocalipsis 3, 16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 37 Recuerden, Dios cambia de forma. En Morphe, la palabra griega, significa que se pone una máscara diferente, como en Carmen, o algo así, o en las obras de Shakespeare. Es como un actor. Cambia de forma. Todo lo que eran esos profetas, era Dios en ellos, Jesús lo dijo. Llaman dioses a quienes vino la palabra de Dios.
Y aquí estoy y yo, el Hijo de Dios. ¿Cómo me condenan? ¡Ay, Dios mío! Lo mismo ocurre hoy. Es Dios manifestado en carne, el mensaje del momento, la luz del día. No podemos tener esos otros mensajes allá. Ya no se cumplen. Vivimos en el resplandor de una luz. Juan 10:35 Si llamó Dios es a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, 38 Ese es el mayor perjuicio. El mayor robo que las naciones jamás hayan conocido se cometió en Inglaterra hace poco, bajo falsas luces. Un robo de tren de 7 millones de dólares, algo nunca antes conocido en la historia. Fue una gran deuda, un indicio de la era de los villanos en el mundo. Y el mayor indicio de villanos en esta época, y en el mundo en que vivimos, es una falsa luz en esta época en que vivimos, que intenta relegarnos a algún tipo de credo y cosas así, cuando somos epístolas vivientes. O, de lo contrario, somos epístolas vivientes, escritas. Y ahora vivimos la palabra de Dios como Él prometió en la hora. Palabra manifestada, epístolas escritas, vividas. Eso era lo que eran los apóstoles. 39 Eso fue Juan el Bautista. Fue la voz del que clamaba en el desierto. Intentó decírselo. También fue Malaquías 3. He aquí, envío a mi mensajero delante de mí, para preparar el camino ante el pueblo. Él era esa palabra viva. Y la verdadera iglesia nacida de nuevo en esta hora es la palabra viva de Dios. Es la palabra de esta era manifestada. Escudriñen las escrituras y vean lo que se supone que debe ser en esta era. Ahí está Cristo viviendo de nuevo, simplemente cambiando su máscara de una a otra. Isaías 40:3 Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Malaquías 3:1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Juan 1:23 Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan 5:39 Escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 40 Ahora estaba plenamente identificado como el Mesías. Deberían haberlo sabido. Sabemos lo que se suponía que era el Mesías. Un profeta. Eso es lo que la Biblia dice que era. Eso es lo que él dijo que era. Yo, el Hijo del Hombre, ¿quién decís que soy yo, el Hijo del Hombre? Siempre se identificó como profeta de Dios. Eso es lo que era. Pero era más que un profeta. Era el Dios profeta. Lo que era David, lo que era Moisés, lo que era Elías, todo lo que era, en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Él era el Dios profeta. Él era, Dios, Jehová, se hizo carne en su propio Hijo, erigió un tabernáculo para manifestarse en él. Todos los demás fallaron. Tenían defectos, pero él no tenía defecto alguno. Incluso Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco en morar. Así es, no tiene defecto alguno. Escúchenlo. Él era Dios manifestado. Dijeron, ¿te haces Dios, o igual a Dios? Él lo era. Él era su propio Hijo. Él era la manifestación de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Mateo 16:15 Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Juan 10:33 Los judíos le respondieron, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 2 Corintios 5:19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Colosenses 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos 1:2 En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. 41 Y en este último día, Él habla al pueblo por medio de su Hijo, Cristo Jesús, dándose a conocer. Entonces, ¿qué es Cristo? La palabra. ¿La palabra de qué? ¿La palabra de Moisés? Sí. Pero hoy Él es la palabra manifestada para este día. 42 Fíjense en cómo era Jesús. Ahora bien, Él iba a ser profeta. Veamos si tenía la señal mesiánica.
Vayamos a San Juan, el primer capítulo, durante los próximos 5 o 10 minutos antes de terminar. En San Juan 1, lo vemos venir a la tierra. Nació de una virgen, tal como dice la Biblia. Fue concebido en el vientre de una virgen. No es que la virgen fuera una diosa. Ella, dirán, ¿y qué hay de María? Era imperfecta. Era una mujer como cualquier otra. No una diosa, una mujer. Alguien dijo, ¿no te da vergüenza decir eso? No, señor. Fíjense en ella, ¿dónde cometió el error? Pues aquí cometió uno. Cuando fueron a la fiesta de Pentecostés, y la gente recorrió 3 días de camino y no lo encontraron, ni a sus padres. Así que regresaron a buscarlo. Y lo encontraron en las Escrituras, discutiéndolas con los sacerdotes en el templo. Y observen lo que dijo María, allí mismo, ante esos sacerdotes, esos críticos. Dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Lucas 2:45. Y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Lucas 2:46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 43. Pero la palabra siempre corrige el error. Él era la palabra, un niño de 12 años. ¿De dónde vino esta sabiduría? Recuerden, justo ahí ella negó su testimonio. Dijo que Dios era su padre. Y aquí dijo, tu padre y yo, José, te hemos buscado con lágrimas. Él dijo, ¿no sabes que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Si hubiera estado con su padre, José habría sido su padre, habría estado haciendo puertas de armarios y cosas así. Pero él estaba en los asuntos de su padre, aclarando la palabra para ese día. Él era la palabra. Amén. Mira, María cometió un error. Pero él no cometió errores. Él era el perfecto. Lucas 2:48. Y cuando le vieron, se maravillaron. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Lucas 2:49. Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 44. Fíjense. Cuando nació, creció y fue bautizado por Juan, el Espíritu Santo descendió sobre él. En el desierto, de regreso, comenzó su ministerio de sanidad. Había un hombre llamado Simón que vino con su hermano Andrés a una reunión. Ahora escuchen atentamente, vamos a terminar, y vean quién era él entonces. Y si habló a los padres por los profetas, en estos últimos días por medio de su Hijo, vean quién es Dios hoy, vean si se le identifica de la misma manera. ¿Cómo se identificó? Bajó y dijo, ya terminé la escuela. Obtuve mi licenciatura en artes, mi doctorado, mi licenciatura en derecho, etc. ¿Estoy listo para mi ministerio? No, señor. No lo hizo. Se fue al desierto, como Juan, y salió ungido con el Espíritu Santo. Observen cómo se identificó al comenzar a predicar. Había un hombre, Andrés había estado escuchando a Juan, fue con Jesús para averiguar dónde estaba, lo siguió a la reunión y trajo a su hermano, Simón. En cuanto Simón llegó a la presencia de Jesús, Jesús le dijo, te llamas Simón y eres hijo de Jonás. Eso lo identificó. Ahí mismo, el nombre de Pedro fue cambiado de Simón a Pedro, que significa piedra pequeña, y más tarde se convirtió en la cabeza de la iglesia. Marcos 3:16. Y a Simón le pusieron por sobrenombre Pedro. Juan 1:42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. 46. Entonces vemos a un hombre llamado Felipe. Dijo, un momento. No hemos tenido profeta en 400 años. El próximo profeta, ya sabemos quién será. Así que recorre las montañas unos 25 kilómetros, por si acaso recuerdas el lugar, donde encontró a un amigo con quien había estado tomando lecciones bíblicas. Era un hombre muy firme, refinado y culto. Se llamaba Natanael. Así que, sin duda, al llegar a la puerta y al descubrir que no estaba en su casa, pudo haber sido su esposa quien dijo, está en su olivar, orando. Felipe, entusiasmado por lo que había visto, la perfecta identificación de Deuteronomio 18:15, un profeta había surgido. Así que fue, se encontró con Natanael y le dijo, Natanael, ven a ver a quien hemos encontrado. No tenía tiempo para hablar del clima ni de nada. El mensaje era urgente. Su corazón ardía. Ya es demasiado para nosotros. Tenemos muchas otras cosas que hacer. Y de repente, dijo,
Vengan a ver a quien encontramos. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Juan 1:46. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: ven y mira. 47. Interrumpamos su conversación. Mientras caminaban por la orilla del mar, oigo a Felipe decirle a Natanael: ¿conoces a ese viejo pescador de allá abajo? Ah, el viejo que murió aquí hace poco. ¿Jonás? No, no. Su hijo, Simón. Sí, sí. Ah, recuerdo haberle comprado pescado. Bueno, ¿y él qué? No tiene la educación suficiente para firmar. No pudo firmar mi recibo. La Biblia dice que era ignorante e inculto, pero se habían dado cuenta de que había estado con Jesús. Así que descubrimos que ni siquiera pudo firmar el recibo. Dijo: sí. Dijo: ¿sabes qué? Cuando se acercó a este hombre, el hombre, sin conocerlo, le dijo que se llamaba Simón, hijo de Jonás. Dijo: ¿no es ese el Mesías? ¿No es un profeta? ¿No se cumple Deuteronomio 18, las escrituras? Recupere su vida. ¿En qué día vivimos? Vivimos esperando la venida del Mesías. Todos los hebreos lo estamos. ¿No es así? Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Juan 1:42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. 48. Oh, espera un momento, dijo Natanael. Tengo que averiguarlo. Pero no me sorprendería que no te conociera. Ay, déjame verlo. Déjame ir a una de las reuniones y ver cómo se hace. De acuerdo. Entró directamente en la reunión donde estaba Jesús. Jesús dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Dijo: Rabí, ¿cuándo me conociste? Dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi. Eso fue. Eso fue. ¿Qué es eso? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Se identificó como la palabra. ¿Qué dijo este lector? Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Juan 1:47. Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48. Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 49. Pero algunos de los presentes no lo creían. Decían: este hombre es Belcebú. Jesús dijo: te perdono por eso, llamar al Espíritu de Dios algo impuro, porque no se hizo la expiación. Pero cuando el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Él es un pronombre personal, cuando, no es un pensamiento, sino una persona. Cuando Él, el Espíritu Santo, venga a hacer lo mismo, una sola palabra en contra jamás será perdonada. Recuerden que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra identificada hecha carne. Entonces lo encontramos allí, esos eran judíos. Mateo 12:31. Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 50. Solo hay 3 razas. Podemos tener nuestras segregaciones, integraciones y lo que quieran. No me interesa. Soy siervo de Cristo, sirviendo a todos. Pero escuchen, déjenme decirles. Miren. Había un judío, un gentil y un samaritano. Observen el Evangelio. Hablen de Pedro con las llaves. Abrió el día de Pentecostés a los judíos. Felipe fue y bautizó a los samaritanos y expulsó demonios. El Espíritu Santo no había descendido sobre ellos. Pedro bajó y les impuso las manos. Recibieron el Espíritu Santo. Y en casa de Cornelio, los gentiles lo recibieron. Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Hechos 8:7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían clamando a gran voz. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados.
Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8, 17. Entonces les impusieron las manos, y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 10, 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 51. Ahora bien, los gentiles, nosotros, los gentiles, los anglosajones, ni siquiera buscábamos a un Mesías. Éramos paganos con garrotes en la espalda. Adorábamos ídolos. Pero tanto judíos como samaritanos buscaban un Mesías, y él solo viene a quienes lo buscan. Tengan esto presente durante esta reunión. Él solo se encontrará con quienes lo buscan. Encuéntrenlo. 52. Entonces él necesitaba, un día iba a Jericó y tuvo que pasar por Samaria. Eso está en las montañas. Llegó al lugar. Ahora, lo vemos identificarse como el Mesías, mostrando su señal mesiánica. Y ellos blasfemaron. Así que tuvo que pasar por Samaria. Ellos también buscaban un Mesías. Así que llegó a una ciudad llamada Sicar. Alrededor de las 12, el pozo donde se sentó todavía está allí, justo afuera de la puerta de la ciudad, donde está la bomba pública, todos vienen a buscar agua. No es una bomba. Simplemente la bajan con un torno y sacan el agua. Y tienen esas tinajas grandes, todavía lo hacen hoy. ¿Y qué equilibrio? Algunas de ustedes, mujeres, que caminan con libros sobre la cabeza, deberían ver cómo esas mujeres pueden ponerse una tinaja de 5 galones sobre la cabeza, y una en cada cadera, y simplemente caminar hablando, balanceándola igual de bien. Juan 4, 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4, 5. Luego llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. 53. Y descendieron alrededor de las 11 del día, cuando llegaron allí alrededor del mediodía. Y envió a los discípulos a la ciudad a comprar provisiones. Y había una mujer en la ciudad, de mala fama. No se le permitía estar con las demás mujeres. Así que salió al pozo a buscar su ración de agua. Y cuando estaba a punto de bajar el cántaro, vio, sentado contra la pared, a un hombre que le hablaba y le dijo: «Mujer, tráeme de beber». Ahora bien, había una segregación estricta entre judíos y samaritanos. Y ella le hizo saber enseguida que no era costumbre que un hombre como él le pidiera a una mujer, una samaritana, ningún favor, porque los judíos y los samaritanos no se tenían afecto, no tenían nada en común. Él dijo: «Pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías de beber, y yo te daría agua que no vienes aquí a sacar». Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: «Dame de beber». Juan 4, 8. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Juan 4, 9. Entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Juan 4, 10. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». Juan 4, 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan 4, 21. Jesús le dijo: «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre». Juan 4, 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Juan 4, 23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué estaba haciendo? Contactando el espíritu de la mujer. Era profeta, y la discusión era si se debía adorar en Jerusalén o en la montaña. Dijo: «El Padre busca a quienes adoran en espíritu y en verdad». Y continuó hasta encontrar el problema de la mujer. Fue directo al grano hasta encontrar su problema. Todos los que leemos la Biblia, San Juan 4, sabemos cuál era. ¿Qué encontramos? Tenía demasiados maridos. Él le dijo: «Ve a buscar a tu marido y ven aquí». Ella respondió: «No tengo marido». Él le respondió: «Has dicho la verdad, pues has tenido 5». Observen la diferencia entre esa mujercita y esos sacerdotes de aquella época. Ella dijo: «Señor, percibo que eres profeta. No hemos tenido uno en 400 años. Percibo que eres profeta».
Sabemos que cuando venga el Mesías, esto es lo que hará. ¿Es correcto? Él nos mostrará estas cosas. Él nos dirá esto. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Juan 4:16 Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17 La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19 La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:25 La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26 Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. 55 Un hombre común y corriente, sentado allí, de apenas 30 años, probablemente parecía de 50, porque acaban de decir en San Juan 6. Eres un hombre de no más de 50 años y dices que viste a Abraham. Ahora sabemos que tienes un demonio. Pero él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y allí estaba, un jovencito, probablemente con la barba canosa. Su obra, su cuerpo humano era frágil. No deberíamos desearle belleza. Otra vez una vieja piel de tejón. Pero lo que había en su interior era Shekinah. Lo que había en su interior era Dios. ¿Dios, qué era? Ahí estaba identificado. La palabra de Dios, conociendo el secreto del corazón. Esa era la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sigue haciéndolo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo encuentras? ¿Lo encuentras en tu pensamiento ahora? Fíjate. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Isaías 53:2 Porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Juan 8:57 Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Juan 8:58 Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 56 Ella entró en la ciudad y dijo, vengan, vean, un hombre me ha contado lo que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Si esa era la señal del Mesías para el judío y el samaritano, y él no hace acepción de personas, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese fue el final, cuando Dios dejó de tratar con judíos y samaritanos. Y este es el fin de la dispensación gentil, cuando él surja a través de reformadores, y así sucesivamente, hasta el fin. Y prometió, como fue en los días de Abraham, así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste a los gentiles en los últimos días. Él regresaría. Juan 4:29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 57 Podría decirse mucho aquí. Pero me apresuro, porque son las 9, un poco después. Saldremos a las 9:30, si Dios quiere. 58 Fíjense. El profeta dijo en Zacarías 14:6. Habrá un día que no se llamará día ni noche, sino que será un día de oscuridad. Pero al caer la tarde habrá luz. Ahora, observen rápidamente. Ninguna escritura puede ser quebrantada. Todo debe cumplirse. Ahora bien, ¿cómo sale el sol? ¿Por dónde sale? Por el este. ¿Por dónde se pone? Por el oeste. La civilización ha viajado con el sol, y también lo ha hecho el Evangelio. ¿Lo entienden? Ahora estamos de nuevo en la costa oeste. Si seguimos adelante, regresamos al este, cruzamos el Pacífico hacia el este otra vez. No hay nada ahí. Ahora la civilización ha viajado con el sol. Zacarías 14:6 Y acontecerá en aquel día, que no habrá luz clara ni oscura. El Evangelio ha cruzado las aguas. Llegó del Mediterráneo de San Pablo a Alemania, de Alemania a través del Canal de la Mancha a Inglaterra. De Inglaterra cruzó el Atlántico a Estados Unidos. Y ahora regresa al Pacífico. Observen. El mismo sol que sale por el este es el mismo sol que se pone por el oeste, sol. Y el mismo Espíritu Santo que cayó el día de Pentecostés en el este, ahora, ha sido un día que no podría llamarse día. Es sombrío, un día sombrío, lluvioso. Lo ven aquí en Kansas. Lluvioso, sombrío. Hemos tenido suficiente luz para unirnos a la iglesia y hacer estas cosas. Suficiente luz para movernos. Pero él dijo,
Al atardecer habrá luz. El Hijo regresaría. Y el Espíritu Santo regresa en estos últimos días con la plenitud del poder de Dios, la palabra manifestándose a través de los luteranos. 60 y así como una pirámide en crecimiento, la luterana, primera reforma, wesleyana, pentecostal, y ahora se está perfeccionando para cuando la piedra angular regrese a la pirámide. Tendrá que encajar como el resto. Ni siquiera se puede pasar la hoja de un cuchillo por ella, es tan perfecta. Y así será, el ministerio en estos últimos días será tan cercano, como tu mano siendo a lo positivo, y la sombra de tu mano siendo a lo negativo, a medida que se vuelven, después de un tiempo se vuelven uno, se vuelven tan, y así es como la iglesia se convierte, la novia se convierte, para Cristo. Se vuelven uno, como cualquier esposo y esposa, ella está llegando a los últimos días. ¿Y nosotros intentamos vivir bajo el resplandor de otro día? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo identifica perfectamente con Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Si viviéramos en la época de Lutero, miramos atrás, a esa época. Vemos exactamente, esa época de Sardis, que Lutero fue ese mensajero, exactamente con el caballo que salió, con el resto que salió en esa época. Encontramos la época wesleyana, la época filadelfiana. Encontramos esa gran era de avivamiento que surgió, el amor fraternal. Encontramos a Wesley exactamente donde la Biblia dice que estaba. Lo encontramos hoy justo donde él dijo que estaba. Es la hora, el tiempo que vivimos. 62. Escuchen. Aquellos griegos no lo vieron. ¿Por qué? Señores, queremos ver a Jesús. No lo vieron porque estaba revestido de su templo humano, Dios en un hombre. La carne humana fue lo que los cegó. No pudieron entender. Tú, siendo hombre, te haces Dios, o igual a Dios. Él dijo, bueno, si pudieras llamarlos por la ley, y ninguna escritura puede ser quebrantada, los llamarías dioses, lo que eran, a quienes vino la palabra de Dios. Entonces Él es la plenitud de esa palabra, la palabra que era para ese día, el Hijo de Dios, el Redentor. Cuando Dios mismo vino a la tierra y habitó en un hombre para tomar la muerte sobre sí mismo y redimir a todos, ese árbol del jardín del Edén, no la mujer, sino el hombre, el segundo Adán que murió y se enterró, para sacar esa sustancia, amén. Esas hojas que habían caído allá, para sacarlas a la luz en la resurrección. Cuánto podríamos decir sobre eso nos llevaría horas. Juan 10, 33. Los judíos le respondieron, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10, 34. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Juan 10, 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Juan 12, 21. Pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. 63. Pero llegamos al punto exacto en que los gentiles de aquella época no lo vieron porque era humano. Me pregunto si nosotros haremos lo mismo. Me pregunto si cometeremos el mismo error que ellos. No lo conocimos porque Él, la palabra para aquella época, fue identificado en un cuerpo humano, un niño sin educación, al que nunca conocimos yendo a la escuela. No tenía credenciales. Nunca salió de ninguna organización de aquella época. Sin educación, sin reputación de nada más que un loco, un bebedor de vino, amigo de pecadores, un hombre que revolucionó el mundo, nacido ilegítimamente, su madre quedó embarazada de un soldado, y que tomó su nombre como hijo de Dios, o se llamó profeta, este supuesto profeta Galileo. 64. Pero la palabra se manifestó. A todos los que lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. Y así es hoy. Cuando vemos este gran obrar del Espíritu Santo manifestarse, a todos los que lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. Jesucristo, identificado de la misma manera por su palabra en cada generación. Inclinemos nuestros rostros. Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 65. Amigos cristianos, quiero preguntarles. Detengámonos un momento a pensar. ¿Es esta la verdad o es un error? Si es la verdad, todo se lo debemos. ¿A dónde vamos? ¿Dónde termina esto? ¿Cómo pueden estar seguros de tener la razón? Ahora bien, en el principio, Él era la palabra, y la palabra discierne los pensamientos del corazón. Lo hizo por medio de los profetas. Lo hizo por medio de Cristo.
Y lo prometió en los últimos días, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 66. Padre Celestial, toma tu palabra, ponla en los corazones humanos, para que ellos, todas las personas juntas esta noche, este pequeño grupo de personas aquí afuera, nos damos cuenta, Señor, que estamos viviendo en las sombras de su venida. Y las sombras se están volviendo más positivas año tras año. Vemos aparecer las señales. Escenas aterradoras que vemos en los periódicos y en las revistas. La luna se está convirtiendo en sangre. Oímos de terremotos por todo el mundo, golpeando al mundo entero. Y ahora, un día sacudió al mundo entero, cuando el Hijo de Dios fue oficialmente rechazado y crucificado. Y ahora descubrimos que un gran grupo llamado el Consejo Mundial de Iglesias, están oficialmente resultando, como dijeron en esta era de la Odisea, él estaba afuera de la iglesia llamando a la puerta, tratando de volver a entrar. Y ahora descubrimos que hubo otro terremoto que golpeó a esta, no a las otras naciones, esta nación, sacudió al mundo entero. Jesús resultó oficialmente. Y Él está de pie suplicando esta noche, plenamente identificado como el mismo ayer, hoy y siempre. Que los creyentes lo vean. Que los enfermos lo vean, Señor. Que quienes están aquí esta noche puedan tocar su manto, como lo hicieron en el pasado. Sana a los enfermos y salva a los perdidos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Mateo 14, 36. Y le rogaban que solamente les dejase tocar el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron, quedaron sanos. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 67. Un momento para la fila de oración. Tenemos exactamente 15 minutos para salir a tiempo. Solo puedo decir que soy un hombre. Mis palabras pueden fallar como las de cualquier otro hombre. Todos nosotros, les he demostrado esta noche que cada profeta, en todo lo demás, cometió sus errores. Pero Dios no se equivoca. Su palabra es la verdad. ¿Cuántos creen que Él es la palabra? Que Dios los bendiga. Ahí es donde se basa mi fe, en nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. Jesús es la palabra. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. 68. Ahora, creo que Billy dijo que él repartió tarjetas de oración. ¿Se reparten tarjetas de oración? No lo sabía. Él, primero dijo que no creía que vendría a repartir ninguna. Pero si reparte tarjetas de oración, haremos una pequeña fila de oración. ¿Alguien? Hay una tarjeta de oración 1 aquí. Veamos quién tiene la tarjeta de oración 1. ¿Tienes uno? No. Tarjeta de oración número 1. ¿Quién la tiene? ¿Hay una tarjeta de oración 1? Bueno, tal vez no repartió de la 1. ¿Cuántas hay? Muy bien, tarjeta de oración número 1, suban aquí y párense aquí un minuto. Tarjeta de oración número 1, número 2. ¿Quién tiene la número 2? Número 3. Solo por unos minutos, ahora nosotros, número 3. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 3? Miren, hay una persona aquí en una camilla. Que alguien revise su tarjeta, si tiene una. Número 3, número 4, 4. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 4? 69 es una tarjetita. Mi hijo, o alguien del grupo, bajará y tomará estas tarjetitas delante de ustedes, y las mezclará todas. Y luego se las entregarán. Y luego, cuando eso demuestra, hubo gente, una vez, que intentaba venderles tarjetas de oración. Y por eso están identificadas de esa manera, para que no se puedan vender, porque no se puede, no se sabe quién va a subir. Cuando vengo aquí, no empiezo con un número determinado. Simplemente empiezo desde cualquier lugar. Durante esta semana, notarán que iré al revés, de ida y vuelta, y de arriba a abajo, para conseguir estas tarjetas de oración. Y así, de esa manera, lo hacemos para que todos, y cada día repartiendo las tarjetas, para que la gente tenga la oportunidad de venir. 70 los llamo uno a uno, porque no quiero que alguien sea sordo, y luego digan, bueno, nadie me lo dijo, se pierden su lugar en la fila de oración. Y probablemente con una estampa, ¿no les darían otra estampas 10 y 11? Mira ahora. Podría ser alguien sordo. Mira la estampa de tu vecino. Por todas partes, supongo que están mezcladas por aquí. Muy bien. ¿Cuántas hay, Roy? Muy bien. Detengámonos un momento, porque no tenemos mucho tiempo. 71 Ahora bien, ¿cuántos no tienen una tarjeta de oración y creen que Dios los sanará? Levanten la mano. Que Dios los bendiga. Así es.
Tengan fe. Amigos, recuerden, mientras se preparan para la fila de oración, no se muevan ahora, solo por los próximos 10 o 15 minutos, hasta que podamos, porque ven, son un espíritu. Ahora, quiero preguntarles algo. Dije, y leí en las escrituras, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y solo temporalmente, aún no lo he hecho principalmente, les mostré que Él debe recibir esto mismo de nuevo en los últimos días. ¿Cuántos creen eso? Malaquías 4 y todo lo demás debe regresar de inmediato. Él debe descender de nuevo y se debe identificar en un mensaje profético para volver los corazones de los hijos a la fe pentecostal apostólica de los padres. Eso es exactamente lo que se supone que debe hacerse. No un credo, sino volver a la fe original. Ahora lo creemos con todo nuestro corazón. Malaquías 4, 6 y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 72 Ahora, algunos de ustedes que no tienen una tarjeta de oración, recuerden. Soy su sierva, y ustedes son sus siervas. Dios en mí, y Dios en ustedes. Ustedes en necesidad, y yo aquí para servirles, une todo eso y lo convierte en Dios. Ahora bien, la mujercita una vez, permítanme darles otra escritura. Creo que también está en San Juan. Había una mujercita que, tenía un flujo de sangre. Digamos que no tenía una tarjeta de oración, y quería que oraran por ella. Pero había tanta gente parada allí que no podía entrar en la fila. Entonces dijo, si tan solo pudiera tocar su manto, sanaré. ¿Cuántos recuerdan la historia? Pues, claro. ¿Y qué hizo? Se abrió paso entre la multitud y tocó su manto. Mateo 9, 20 Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Marcos 5, 27 Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 28 Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Lucas 8, 44 Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 73 Ahora, la prenda palestina cuelga suelta, y también tiene una prenda debajo, debido al polvo en las extremidades. Así que cuelga suelta. Podrías tocar el abrigo de un hombre y no lo sentiría, solo el borde. Pero ¿qué hay de esa prenda palestina, grande, gruesa y pesada, que le colgaba alrededor de los pies? Él nunca lo sintió físicamente. Pero ella tocó su prenda y regresó entre la multitud. Digamos que se sentó. Podría haberse levantado, pero digamos que se sentó. ¿Qué pasó? Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y el apóstol Pedro pensó que eso era ridículo, hasta que la gente lo reprendió por ello. En otras palabras, podría haber dicho, mira, todos te están tocando. Pensarán que estás mal mental. Todos intentan tocarte, rabino. Dijo, pero percibo que me he debilitado, y que la virtud, es decir, la fuerza, se ha ido de él. Lucas 8, 45 Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 46 Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. 74 Esa mujercita, ahora, recibió fuerza de él. Él miró a su alrededor entre el público, la encontró y le contó su problema y lo que había sucedido. La Biblia dice que él ahora es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es cierto? Ahora bien, si tienen esa misma fe en ese mismo Jesús, esto les dará el mismo resultado. Ahora, sean verdaderamente reverentes, oren. No duden. Crean con todo su corazón que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él les concederá estas bendiciones. Hebreos 4, 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 75 Ahora, Padre, permite que tu gran Espíritu Santo nos revele la palabra encarnada. Su carne, mi carne. Que la palabra y la promesa del Evangelio predicado esta noche sean interpretadas por el gran Espíritu Santo mismo. Pues Él prometió estar con nosotros, y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos a ti con el mensaje, para que confirmes la palabra con las señales que la siguen, como lo hiciste según Marcos 16. Amén.
Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, 20, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 76 ahora, todos muy reverentes. Por favor, no se muevan, quédense muy quietos. Ahora, recuerden que a veces entramos en un conflicto. ¿Cuántos hay aquí que sean cristianos nacidos de nuevo? Veamos sus manos. Está bien. Entonces saben de qué estoy hablando. Ahora, esta es la señora. Esta es la primera señora en la fila. Muy bien. Ahora, esta señora y yo, hasta donde sé, somos desconocidos, una imagen muy hermosa de San Juan, capítulo 4. Jesús se encontró con una mujer en el pozo de Samaria, una panorámica algo así. La primera vez que se veían en la vida. Y hasta donde sé, esta es la primera vez que nos vemos. Somos desconocidos el uno para el otro. Si es así, solo para que la gente vea que es verdad, solo levanten la mano para que puedan ver. Esta somos nosotras, la primera vez. Juan 4, 6. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. 77. Ahora bien, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ahora bien, hablar con la mujer, como lo hizo con la mujer del pozo, sería descubrir algo que ha hecho, o algo que está mal con ella, o algo de lo que no sé nada. Y se lo revelaría. Lo cual, nunca la he visto. Es solo, la primera vez que estoy en esta ciudad, y simplemente estoy aquí. Ella es una forastera. Ahora bien, ¿haría eso que Jesucristo fuera el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Haría eso que la palabra discerniera los pensamientos que hay en el corazón? Lo haría el mismo ayer y hoy. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 78. Y aquí está mi mano y mi Biblia. Nunca había visto a esa mujer en mi vida. Dios lo sabe. Es solo una mujer parada allí. Yo, no sé más de ella que el más repugnante desconocido que hay aquí. Es cierto. Ella lo sabe. Yo no la conozco. Pero Él sí, y Él es la palabra, y la palabra revela el secreto del corazón. Le dice las cosas, los errores, le dice algo. Si ha hecho algo malo y no lo ha confesado bajo la sangre, Él se lo dirá. Si es una fingida, Él se lo dirá. Si es creyente, Él se lo dirá. Si hay algo físicamente mal, se lo dirá. Si ella, algo, por algo más, Él se lo dirá. Él puede hacer todo eso, porque Él es Dios. Él lo sabe todo. No sé, ella no me conoce, y yo no la conozco. Ahora bien, si Él revela eso de esa manera, sabes que sigue siendo la palabra, Hebreos 4, 12. La palabra de Dios revela los secretos del corazón y conoce la condición. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 79. Ahora bien, si Dios nos revela esto esta noche, hermana, mientras estamos aquí juntas, entonces sabrán que no podría ser yo. Tendría que ser Él. Ahora, solo quiero hablarles un momento, porque al hablar en la palabra así, bueno, estoy predicando, y luego regreso, simplemente hablándoles, como lo hizo con la mujer junto al pozo, conversando con ella hasta que descubrió cuál era su problema. Ahora bien, si Dios me revela cuál es su problema, bueno, sabrán si es verdad o no. Y creerán todos. ¿Alguien conoce a la mujer? Levanten la mano si hay alguien, sí, mucha gente la conoce. Muy bien. Que el Señor Jesús conceda esto. Eso sería, no solo la palabra predicada, sería la palabra hecha carne, hablando, revelando. Ahora bien, la Biblia no dice que estarás aquí, y qué te pasa, y todo lo relacionado con ello, ni para qué estás aquí, ni qué has hecho. No dice eso. Pero la palabra sí desciende. Eso identifica al que habla, que la palabra de Dios, entonces el mensaje es verdadero. Entonces Dios identifica el mensaje como la verdad. El bautismo del Espíritu Santo, y el Evangelio completo, tiene que ser la verdad entonces, si se identifica correctamente. 81. Una cosa, estás nerviosa, muy nerviosa. Estás molesta por algo. Así es. Estás preocupada. Llevas un tiempo con esto.
Y lo que es una afección en tu extremidad. Está en la extremidad derecha. Tienes miedo de que sea cáncer. Te molesta por todas partes. Ese lado derecho está completamente fuera. Te molesta el estómago. Te enferma. Si eso es cierto, levanta la mano. No temas. Solo cree, y Él te sanará. ¿Lo crees? Muy bien. Ve a darle gracias a Dios por ello y que te mejores. Que el Señor te bendiga. Esa es una señora. ¿Crees que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 82 Ahora, aquí hay una imagen de nuevo. Un hombre blanco, una mujer de color. Jesús, judío, ella, samaritana. Él les hizo saber que no hay diferencia en la raza humana. Dios murió por todos nosotros. Así es. Él, Dios hizo de una sola sangre a todas las naciones. El país en el que crecimos, el cambio de color, no tuvo nada que ver con lo que llevamos dentro. Así es. Ahora, eres cristiano. Rápidamente, puedo sentir la bienvenida de ser cristiano. Ese es tu espíritu. Sería como él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Veo que has estado muy enfermo. Un examen confirma que tienes cáncer. Así es. ¿Y ese cáncer, crees que él puede decirme dónde está? Según las estadísticas, ese cáncer está en el colon. Si es así, levanta la mano. Ahora, sabes que hay algo aquí que te conoce. ¿Crees que él te sanará? Si tu fe puede atraerlo hasta allí, tocar su manto y revelar lo mismo que él hizo entonces sigue creyendo y te sentirás mejor si crees. Simplemente cree. Así de simple, hermana, simplemente créelo. No dudes. Juan 1:47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. 83 Supongo que también somos desconocidos el uno para el otro. No nos conocemos. Dios nos conoce a ambos. ¿Crees que Dios podría revelarme tus problemas? ¿Crees que podría revelarme los problemas de cualquiera? ¿Lo crees? ¿Cuántos lo creen? ¿Qué opinas? ¿Lo crees con todo tu corazón? Entonces tus cálculos biliares no te molestarán más. Lo presentía, estaba leyendo la mente de la gente. Solo quería que vieras que no lo estaba haciendo. Bien, ¿crees que soy su siervo con todo tu corazón? Gracias. Eres cristiano. Lo eres. No un autoestopista, un verdadero cristiano. Has nacido de nuevo. 84 Muy bien. ¿Crees que yo, siendo tu hermano, no sé nada de ti, pero nuestro Padre Celestial, que nos conoce a ambos, podría revelarme cuál es tu problema? Veo que has tenido bastante. Te operaron de cáncer. Te extirparon un seno, así es, y todavía te molesta. ¿Crees que vas a estar bien de ahora en adelante? Simplemente pasa por aquí, creyendo de todo corazón. Que Dios te bendiga. Que el Señor Dios te sane. Ten fe, no dudes. Simplemente cree de todo corazón que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 85 Ahora, ¿crees, señora? Somos desconocidos el uno para el otro. No te conozco. Tú no me conoces. Somos totalmente desconocidos. Pero si el Padre Celestial me revelara algo malo, algo que hayas hecho, algo que no debiste haber hecho, o que debiste haber hecho y no hiciste, sea lo que sea, ¿creerás que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Sabes que tenía que ser Él quien lo hiciera. ¿Es cierto? Tienes un tumor, y ese tumor está en la cabeza. Tienes miedo. Es cierto. ¿Crees que se te va a caer ahora? ¿Que Jesucristo te sanará? Como lo has creído, así te será. Sigue creyendo. Amén. Dios te bendiga. En tu camino, cree. No dudes, solo cree con todo tu corazón. Ten fe, no dudes. Solo cree con todo tu corazón. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 86 Tu estómago te ha estado molestando, problema estomacal. ¿Quieres ir a comer? Créelo. Eso es todo. ¿Cómo estás? Somos desconocidos el uno para el otro. No te conozco. Tú no me conoces. Pero hay alguien aquí, invisible pero velado, entre nosotros, que sabe cuál es tu problema. Te veo intentándolo, sí, es artritis. ¿Crees que Él te sanará de eso? Ve y créelo. Nunca quedarás lisiada por eso si tan solo lo crees. Tienes muchas cosas que te molestan, problemas de mujer durante mucho tiempo. Luego, otra cosa, lo principal que te interesa que sane, también es la artritis. ¿Crees que Él te sanará?
Ve y créelo. Eso es todo. Solo ten fe y no dudes. 87 Soy una desconocida para ti. Nunca te he visto en mi vida. Hay otra mujer que aparece constantemente. Si Dios me revela algo sobre ti, tienes un tumor que se enfrenta a una operación. Esa mujercita recostada en esa silla se enfrenta a lo mismo. Es un tumor. ¿Lo crees con todo tu corazón? ¿De verdad? Dios la sanará a ambas, si lo crees. Pon tu mano sobre ella. Eso es todo. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, que seas sanada, hermana. 88 Mira, tú. No puedo explicar eso, amigos. No me lo pidas. Presión, poder, ¿qué es un tumor? Es un crecimiento. ¿Qué es un crecimiento? Multiplicación de células. ¿Qué eres? Multiplicación de células. ¿Qué es un tumor? En la Biblia se le llama diablo, torturador. Míralo gritando pidiendo ayuda, y eso respondió, dos iguales. Y eso fue lo que lo causó. Muy bien. 89 Ven, señora. Somos desconocidos el uno para el otro. Has tenido una condición nerviosa por mucho tiempo, lo que te ha causado una afección estomacal, problemas estomacales, úlcera péptica, acidez en el estómago y sensibilidad en los dientes, etc. ¿Crees que Jesucristo te sanará ahora? Muy bien, ve a cenar entonces. Cree con todo tu corazón. Jesucristo te sanará. Solo cree. Somos desconocidos el uno para el otro. ¿Dónde vive Dios en un ser humano? En el corazón. Ahí es donde está tu problema, en tu corazón, no por la falta de Dios. Pero al dar rienda suelta a tu fe para sanar ese problema del corazón, te sanarás. Ve creyendo. Cree con todo tu corazón ahora, no dudes. Ve creyendo. Marcos 9, 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 90 Si puedes creer, todo es posible. ¿Cuántos creen con todo su corazón? ¿Creen que Dios está aquí para sanarlos? ¿Acaso es la palabra hecha carne? ¿Qué es? Ahora bien, por mucho que yo crea, ustedes también tienen que creer. La mujer que tocó su manto creyó. Aquí hay un hombre sentado, mirándome, tiene hernias y hemorroides. ¿Creen que Dios los sanará? Si lo hacen, recibirán lo que han pedido. ¿Alguien más aquí que crea que Dios sana a los enfermos y afligidos? ¿Creen que la palabra, esta noche, conoce el secreto del corazón, lo creen? Muy bien. Ya llegamos muy tarde. 91 ¿Cómo creerías esto? Ahora sabes que la escritura es clara. No dejes que el velo de la carne te moleste. Recuerda, es la palabra prometida de hoy. ¿Cuántos la entienden? No sé cuánta imitación habrás visto. Así que, ayúdame, Jesucristo prometió esto, y es verdad. Es verdad. Ahora bien, dice también. Las últimas palabras que pronunció antes de dejar la tierra y ascender al cielo fueron. Id por todo el mundo, Marcos 16, y predicad el Evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen, ¿lo has leído alguna vez? ¿Cuál fue la última comisión? Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Marcos 16, 15 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 92 Ahora, cada uno de ustedes, hace unos minutos, levantó la mano para manifestar su fe. ¿Por qué no se imponen las manos unos a otros? No tenemos que continuar. Saben que Él está aquí. ¿Por qué no se imponen las manos unos a otros y oran por esa persona sentada a su lado si son creyentes? Él dijo, no soy solo yo. Son ustedes, cada uno de ustedes. ¿Lo creen ahora? Digan, amén. Muy bien. Miren. No oren por ustedes mismos, porque la persona que los tiene en sus manos está orando por ustedes. Oren por ellos. Y yo voy a orar por todos ustedes. Y si lo creen unánimes, este será uno de los momentos más maravillosos que jamás hayan visto.
93 La presencia de Jesucristo, que debería iluminar a la Iglesia para que sepa que en estos últimos días, donde credos, denominaciones, ismos y todo lo demás han sofocado la palabra, y Jesús, la palabra, está fuera de la Iglesia, y verlo regresar entre la gente e identificarse como prometió, en los últimos días, cuando el Hijo del Hombre se revele. Fue revelado en el bautismo, fue revelado en la sanidad divina, aquí está en su último atributo. Recuerden, eso fue lo último que vio Abraham antes de que cayera el fuego y juzgara al mundo gentil, y antes de que el Hijo prometido apareciera en escena. Isaac. Esto es lo último que la Iglesia cristiana verá en la señal del milagro, hasta la aparición de Jesucristo. Si Dios me ha dado favor ante ustedes, créanme en el nombre del Señor. No queda nada más en la Biblia que hacer que tomar la marca de la bestia. Y tendrán el sello de Dios. 94 Ora por esa persona que está acostada, sentada a tu lado. Pon tu mano sobre ella. Buscaba lisiados. No veo nada, pero creo que esa camilla ya ha sido, muy bien. Pónganse las manos el uno al otro, lloren. 95 Querido Jesús, gran Hijo Inmaculado del Dios viviente, que estás aquí esta noche en la forma del Espíritu Santo, cambió de forma y descendió para revelar su palabra, encarnada en hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida, demostrando que aún vive. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor Jesús, estamos aquí en esta gran ciudad de Topeka. Estamos reunidos con tus hijos. Y oramos para que, si te has identificado así entre nosotros, confirmes ahora tu palabra, la última comisión que dice que impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y las personas, confesantes y renacidos del Espíritu, ahora se imponen las manos unos a otros, para identificarse con tu comisión y tu palabra. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 96 Ahora, Satanás, ya no puedes retener a estos enfermos. Son súbditos de la palabra de Dios. Sal de ellos, de la enfermedad que está en su cuerpo. No los atormentes más. Permíteles ser libres a partir de esta noche. Nosotros, como siervos de Dios identificados para confirmar la palabra, te conjuramos en el nombre del Dios vivo, Jesucristo, el Verbo hecho carne entre nosotros. Sal de estos enfermos y déjalos ir, por el reino de Dios y el mandamiento que nos dio Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. 97 Todos los que creen y aceptan tu sanidad sin la menor duda, aquí, tras el velo de la gloria de la Shekinah, para ver la palabra prometida, que abordaremos más a fondo esta semana, verla manifestada aquí mismo ante nosotros, pongámonos de pie y digamos, ahora acepto mi sanidad. Creo que Jesucristo me sana. Lo creo de todo corazón. Lo acepto en el nombre de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Levanten las manos ahora, y cada uno, a su manera, dele gracias por su sanidad. Amén.